Les habla el pastor Magdiel Alanís Rangel. La reflexión de hoy se titula Operación Salvamento. La epístola del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 20, dice: Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La Segunda Guerra Mundial ha sido materia de muchas películas, cuyo tema es el salvamento de judíos del exterminio a manos de los nazis. Entre muchas otras, tenemos la lista de Schindler, Al lado del enemigo y El refugio secreto. Tras mostrar la brutalidad de los nazis, despojando, maltratando y asesinando salvajemente a niños, adolescentes, señoritas, adultos y ancianos, las cintas cinematográficas muestran a personajes protagónicos que arriesgaron sus vidas e incluso las ofrecieron para librar a los judíos del horror hitleriano. De manera especial, la cinta El refugio secreto relata la historia de una familia holandesa que, movida por su firme amor a Cristo, convirtió su casa en un refugio donde escondió a centenares de judíos de la aniquilación nazi, hasta que fueron traicionados por un individuo que delató a sus miembros y fueron detenidos, llevados a los campos de concentración donde murieron, con excepción de uno de ellos, quien contó su historia, Corrie ten Boom. Las acciones arriesgadas y el sacrificio de estos personajes son dignos de admiración, pero a la vez nos confrontan como creyentes en Cristo el día de hoy. ¿Estamos dispuestos a arriesgar y, si fuera necesario, entregar nuestra vida por salvar a aquellos que están en peligro de muerte? Si lo pensamos bien, eso es lo que sucede en nuestros días. Millones de personas van camino a la muerte eterna y necesitan desesperadamente ser salvadas. Para ello, el Señor requiere de nosotros, los que fuimos rescatados del horror del infierno eterno por la obra y el sacrificio de Jesucristo. Nosotros ya sabemos lo que significa estar muertos en delitos y pecados, ser sujetos de la ira de Dios y estar bajo condenación eterna. Pero también sabemos lo que es experimentar la misericordia y la gracia de Dios, ser perdonados, reconciliados, justificados y tener la vida eterna por el regalo de nuestra salvación que Dios nos concedió por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Quién mejor que nosotros para llevar a cabo esa operación de salvamento? Las Sagradas Escrituras dicen en la epístola a Santiago: Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Capítulo 5, versículo 20. Salvar un alma de la muerte no es una opción, es un imperativo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo nos advirtió sobre el precio a pagar por ello. Mateo 16:24 dice: Luego dijo Jesús a sus discípulos: Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. En Mateo 10, versículos 16 al 18 dice: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio para ellos y para los gentiles. Mateo 24:9 dice: Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
Juan 16, 1 y 2 dice: todo eso les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Este panorama de persecución y muerte del que nos advierte Jesús ya está ocurriendo en China, Corea, Rusia, África y en países islámicos. Los cristianos son perseguidos y muertos, sus templos destruidos. Pero incluso, paradójicamente, el país que defiende las libertades, Estados Unidos, está desatando un rechazo al cristianismo, aprobando leyes que prohíben hablar de Cristo en las escuelas y universidades, evangelizar y orar en las calles y los centros de trabajo, con el argumento de no molestar a las personas de otras religiones y creencias, ni ofender a aquellos que defienden prácticas inmorales. Parece que con el presidente Trump estas cosas están cambiando y el pueblo evangélico tiene la oportunidad de retomar el cumplimiento de la Gran Comisión. En México, también es preocupante que el matrimonio, la familia y la niñez son el blanco de fuertes ataques para destruirlos. Los grupos que promueven la inmoralidad sexual están buscando que sus prácticas sean reconocidas legalmente y que se prohíba la predicación del Evangelio redentor de las vidas de las personas. La sociedad definitivamente va camino a la destrucción y urge su salvación. La operación Salvamento requiere profundo amor a Cristo y pasión por la salvación de las personas. El apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Esta convicción guió la vida de Pablo y puso en él una profunda pasión por la salvación de los perdidos, de tal manera que, guiado y empoderado por el Espíritu Santo, llevó el Evangelio a las principales naciones del Imperio Romano, e incluso fue perseguido, torturado y muerto por la causa de Cristo. Así pues, la operación Salvamento consiste en hacer volver al pecador del error de su camino. Esta debe ser nuestra prioridad y debemos actuar con urgencia, pues en ese camino pueden estar los miembros de nuestra familia, los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo y nuestros conocidos. Y no será una labor fácil, porque entraña arrancarlo de las garras del maligno, quien astutamente lo tiene esclavizado al pecado, utilizando sus deseos, pasiones y necesidades, presentándoselas como cosas inocuas, es decir, que no le hacen daño, y le hará creer que, por el contrario, son las que le traerán felicidad a su vida. Pero nosotros ya conocemos sus artimañas y mentiras. Además, ya tenemos la victoria asegurada, pues Cristo derrotó al maligno. La Biblia dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 de Juan 3:8b. También tenemos el Espíritu Santo con nosotros, que redarguirá de su maldad al pecador y lo dispondrá para rendirse al Salvador. Solo tenemos que entrar en la guerra puesta nuestra armadura, Efesios 6 del 11 al 18, y teniendo a Jesucristo como nuestro capitán. El apóstol Santiago concluye diciendo: salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¡Oh, qué bendición! Librar un alma de la muerte eterna, es decir, del infierno y la condenación eternas, es algo que no se puede describir con palabras. Y si Dios nos usó como instrumentos para ese fin, su nombre será glorificado, pues se cumplió el propósito del sacrificio de Jesucristo y el plan redentor de Dios. Amigo que me escuchas, ¿eres ya parte del ejército que está llevando a cabo la operación Salvamento?
¿Qué esperas para unirte y ponerte en acción? Que Dios guíe tus pensamientos. Soy el pastor Magdiel Alanís Rangel.